ansiedad y estrés, ¿cómo afectan tu salud física? Hola a todos los espectadores. En el video de hoy, hablaremos de un tema que afecta a muchas personas en la actualidad, la ansiedad y el estrés. Pero no solo abordaremos sus efectos en la salud física, sino que también exploraremos el dolor emocional que pueden causar. Y lo más importante, proporcionaremos soluciones prácticas para superar estos desafíos. Así que, prepárense para un video interactivo y reflexivo. Antes de comenzar, permítanme compartir una experiencia personal relacionada con la ansiedad y el estrés. Hace unos años, me encontré en una situación abrumadora que afectaba mi vida diaria y mi salud física. Experimentaba dolores de cabeza frecuentes, problemas de sueño y dolores musculares constantes. Además, sentí una carga emocional intensa que afectó mi estado de ánimo y mi calidad de vida en general. Antes de profundizar en el tema, me gustaría realizar una pequeña encuesta interactiva. Por favor, respondan en los comentarios. ¿Alguna vez han experimentado síntomas físicos debido a la ansiedad o el estrés? Estoy seguro de que muchas personas tienen experiencias similares. Ahora, hablemos de los efectos de la ansiedad y el estrés en nuestra salud física. Estas condiciones pueden desencadenar una serie de síntomas, como dolores de cabeza frecuentes, tensión muscular, problemas digestivos, disminución del sistema inmunológico y trastornos del sueño. Además, pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, hipertensión y problemas de la piel. Es sorprendente cómo nuestras emociones pueden manifestarse en nuestro cuerpo de formas tan impactantes. Para comprender mejor el dolor emocional asociado con la ansiedad y el estrés, quiero compartir algunos testimonios de personas que han enfrentado estos desafíos. Escuchemos sus historias y reflexionemos sobre cómo estos problemas pueden afectar nuestras vidas en diferentes aspectos. Juanita, durante muchos años, he estado lidiando con una ansiedad abrumadora que ha afectado cada aspecto de mi vida. Cada día, me despertaba con un nudo en el estómago y una sensación constante de inquietud. Mi mente estaba constantemente llena de pensamientos negativos y preocupaciones, y mi cuerpo reflejaba ese dolor emocional. Experimentaba dolores de cabeza intensos, tensión muscular y problemas para dormir. La ansiedad me hizo sentir atrapada en un ciclo interminable de miedo y preocupación. Pero lo más difícil de todo fue el aislamiento emocional que sentí. Aunque estaba rodeado de personas que me amaban, me sentí sola en mi lucha interna. Me daba vergüenza admitir que estaba lidiando con la ansiedad, pensando que los demás no me entenderían o me juzgarían. Finalmente, decidí buscar ayuda y compartir mi experiencia con amigos cercanos y familiares. Descubrí que no estaba sola y que muchas personas a mi alrededor habían pasado por situaciones similares. A través de la terapia, el apoyo emocional y las técnicas de manejo del estrés, comenzó a reconstruir mi vida. Aún tengo días difíciles, pero ahora sé que no debo enfrentarlos sola. Me doy permiso para sentir y expresar mis emociones, y busco actividades que me brinden calma y alivio, como escuchar música y escribir. La ansiedad no me define, y estoy aprendiendo a superarla día a día. Mi mensaje para aquellos que están pasando por esto es que busquen apoyo y no se sientan avergonzados por su lucha. Juntos podemos superar el estrés y la ansiedad y vivir una vida plena. Andrés, la ansiedad y el estrés entraron en mi vida como una tormenta, sin previo aviso. Antes de darme cuenta, me encontré en una espiral descendente de pensamientos negativos y preocupaciones constantes. La presión en mi pecho se volvió insoportable y mi respiración se volvió agitada. Pero lo más difícil fue el impacto en mi vida diaria. Mis relaciones se vieron afectadas, me volví irritable y me alejé de las actividades que solía disfrutar. La ansiedad había robado mi paz interior, y me dejó en un estado constante de alerta y temor. La búsqueda de ayuda fue un paso difícil, pero necesario. A través de terapia y el apoyo de seres queridos, comencé a aprender técnicas de manejo del estrés y a reconstruir mi vida. La oración y el ejercicio se convirtieron en pilares fundamentales en mi recuperación, brindándome momentos de calma y liberación emocional. Hoy en día, me encuentro en un camino de sanación y crecimiento personal. La ansiedad aún puede aparecer en momentos de tensión, pero ahora tengo las herramientas para enfrentarla. Mi mensaje para aquellos que están pasando por esto es que no están solos. Busquen ayuda, rodéense de personas que les brinden apoyo y no se rindan. Hay luz al final del túnel,
Y la vida puede ser hermosa más allá del estrés y la ansiedad. Ahora que hemos explorado los efectos negativos, es hora de hablar sobre soluciones. La primera solución es el autoconocimiento y el manejo emocional. Tomarse el tiempo para entender nuestras emociones, reconocer los desencadenantes y practicar técnicas de manejo del estrés, como la respiración profunda, la oración y el ejercicio, puede marcar una gran diferencia en nuestra salud física y emocional. La segunda solución es establecer límites y prioridades. Muchas veces, la ansiedad y el estrés son el resultado de asumir demasiadas responsabilidades y no poner límites claros. Aprender a decir no cuando sea necesario, delegar tareas y establecer prioritariamente nos ayudarán a reducir la carga emocional y física que llevamos. La tercera solución es adoptar un estilo de vida saludable. Una alimentación equilibrada, ejercicio regular, sueño adecuado y evitar el consumo excesivo de alcohol y cafeína son fundamentales para mantener nuestro cuerpo y mente en equilibrio. Además, la práctica regular de actividades relajantes, como la lectura, puede ayudarnos a reducir la ansiedad y el estrés. Ahora es el momento de un desafío interactivo. En los comentarios, compartan una técnica o estrategia que les haya ayudado a superar la ansiedad o el estrés. Compartamos nuestras experiencias para apoyarnos. A medida que llegamos al final de este video, espero que hayan terminado los efectos de la ansiedad y el estrés en la salud física y emocional. Recuerden que no están solos en esta lucha y que siempre hay soluciones. Adoptar un enfoque consciente, establecer límites, priorizar y mantener un estilo de vida saludable son pasos importantes para superar estos desafíos. Juntos podemos lograrlo. Gracias por unirse a nosotros en este video. Si les gustó, denle like y suscríbanse a nuestro canal para más contenido relacionado con el bienestar y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Cuídense y manténganse fuertes frente a la ansiedad y el estrés.